¿Qué tal, hermanos? Dios los bendiga, bienvenidos, le damos a todos a esta reunión, a este culto que tenemos de Iglesia Encuentro con la Vida Merlo. Hoy continuamos con este estudio del libro del Apocalipsis. Hoy vamos a estar ya viendo un nuevo mensaje, vamos a estar compartiendo Apocalipsis 2, del 18 al 29, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Dice así la palabra del Señor, acompáñenme a Apocalipsis 2 del 18 al 29. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas cuantas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo regrese. El que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hermanos, lo que vamos a ver en este mensaje es que el enemigo, ¿no?, ha realizado y quiere seguir realizando, ¿no?, un ataque profundo, un ataque particular a la iglesia de Jesús. Este ataque lo que quiere realizar es desde adentro de la iglesia, mediante falsos maestros, mediante falsos hermanos, quieren corromper al cuerpo de Cristo y a la adoración al Dios verdadero. El diablo quiere convertir la ciudad de Dios en la ciudad del hombre. Y lo que vamos a ver en el libro de Apocalipsis y lo que vamos a comenzar a ver en este pasaje, ¿no?, es lo que se conoce como Babilonia o la gran ramera. Por lo tanto, ante todo esto que está pasando y que ocurre también en muchas iglesias, Dios, ¿no?, manda a sus siervos, manda su advertencia, viene en juicio a limpiar su ciudad, a limpiar su casa, a limpiar su templo. Esta iglesia de Tiatira era una ciudad, ¿no?, céntrica, abocada a los negocios, un centro de organizaciones de muchos negocios y de muchos comercios que había en esa época. Tiatira era un centro de gran prosperidad financiera, pero también estaba unida a la adoración pagana y falsa, como vimos en el mensaje a las otras iglesias del Apocalipsis también. El falso Dios que seguían, ¿no?, era ese dios Apolo, hijo de Zeus, ¿no?, y Apolos era llamado el dios de la prosperidad. Y acá en el mensaje a esta iglesia, no oímos de mártires, no oímos de persecución,
no oímos de grandes tribulaciones o de grandes pobrezas como vimos en otras iglesias, pero sí podemos oír y podemos ver que para poder vivir en esta zona y en esta región, para poder una persona desarrollarse y crecer económicamente en la ciudad de Tiatira, había que ser parte del sistema corrupto y pagano que había en esa época. El sistema laboral de esa región estaba conectado, con el sistema de adoración pagano y falso, y la adoración a dioses paganos que había en ese lugar. Y la pregunta que podemos hacer es, ¿qué hacer como cristianos? Es la misma pregunta que hoy nos podemos hacer, ¿no? ¿Qué hacer como cristianos? ¿Cómo acceder al trabajo, al sistema de comercio, sin entrar, en la puerta del paganismo que había en esa época y que hay también hoy en día en este mundo, ¿no? Cómo ganarnos el sustento y aún así mantener intacta mi adoración a Dios, al Dios verdadero, sin caer en la trampa del amor al dinero y a la prosperidad. Así que el Espíritu de Dios nos da esta figura, antigua, de la imagen de Jezabel, para que la iglesia sepa cómo Satanás ataca y tienta al cuerpo de Cristo para correrlos de la verdadera adoración y alejarlos de la santificación, de nuestras vidas y del crecimiento a la imagen del Hijo de Dios. Primera de Reyes 16 nos narra la historia de Jezabel, que era una reina de la costa de Canaán, un rey llamado Acab, que estaba en contra de la voluntad expresa de Dios. Se casa con esta Jezabel y esta mujer trae con ella todo tipo de costumbres paganas, de su tierra. Este rey Acab la trae a vivir, a Israel, y la pone a reinar junto a él. Vemos ahora, un rey avaro, un rey consumido por el amor al dinero, a las posesiones materiales, un rey consumido por el amor al éxito, a la ambición personal, y una reina que trae de Canaán la adoración de Baal y los dioses de la prosperidad a Israel. Y no solo eso, alienta y controla a su esposo para que también lo siga y así también corromper al pueblo escogido de Dios. A través de esta manipulación, Israel queda arrasada por la idolatría, y se ve una gran oscuridad espiritual. Se produce un asalto a la adoración del Dios verdadero y se produce una persecución y una matanza de los profetas de Dios que se levantan contra estas falsas enseñanzas y estas falsas doctrinas. Pero Dios aún así, y a través del profeta Elías, viene a juzgar a la casa de Dios, Así que acá en este pasaje vemos esta similitud en Tiatira. Vemos a alguien que quiere corromper la adoración desde adentro de la iglesia y cambiarla por el amor al dinero, por el amor al mundo, es decir, hacer caer al pueblo escogido de Dios, que posee sus costumbres, que posee sus mandamientos, que posee su adoración en espíritu y en verdad, para que se corran de esa voluntad y caer en la idolatría y en la fornicación espiritual. Este tipo de personas es alguien que quiere unir a la iglesia con el amor al mundo y buscar de este mundo y de su sistema y de las cosas creadas todo el consuelo, toda la alegría, todo el descanso en lo creado.
No solo eso, este sistema es tan perverso que crea a su vez un sistema doctrinal donde la iglesia ahora cree que puede ser partícipe de riquezas mundanas, de amar al mundo más que a Dios y aún así seguir pensando que siguen siendo fieles a Dios. Apocalipsis 2:24 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré más carga. Este tipo de doctrina, este tipo de enseñanza, Dios lo llama la doctrina o las profundidades de Satanás. El amor al mundo, ¿no? El amor a la inmoralidad que lleva a una falsa adoración, y no solo eso, estas personas no eran afectadas en lo más mínimo en su ser interior con la tristeza que posee un verdadero hijo de Dios cuando peca contra el Dios verdadero. Esas doctrinas engañosas que llegaban detrás de una fachada, ¿no?, atractiva, como esa mujer Jezabel, se escondía detrás de ella toda maldad diabólica. Y para dar un incentivo y para dar un atractivo, ¿no?, a esas falsas enseñanzas, para dar un toque de misterio a esas falsas enseñanzas, eran presentadas como un conocimiento superior. Eran presentadas como un conocimiento reservado, un conocimiento exclusivo que solamente algunos poseían, algunos que Dios elegía para que tengan esa revelación. Vemos acá algo parecido con lo que ya vimos de la doctrina de los Nicolaitas, lo que vimos en la iglesia de Pérgamo, ¿no? Vimos que en ese momento se enseñaba mediante esa doctrina que lo que sucede con el cuerpo no afecta de ninguna manera al espíritu. Es decir, podemos vivir como queremos, total, el espíritu no es afectado por mis pecados. Hermanos, Dios nos salva en su soberanía para vida eterna, ¿no? Y nos da ese privilegio de conocerlo y trae con esa salvación un cambio de mente, trae con esa salvación un cambio de pensamiento. Dios trae con esa salvación su gobierno. Dios trae con esa salvación sus leyes, su gobierno que tiene mandamientos que son nuestra regla de vida, mandamientos a los cuales debemos crecer, mandamientos en los cuales debemos profundizar en nuestra vida para crecer a la imagen de Jesús. Y estos falsos maestros hacen caso omiso a estas reglas y no solo eso, enseñan que se puede vivir así. Enseñan que la respuesta que nosotros tenemos que dar ante una situación o al mundo, ¿no?, es que debemos responder con mal y poder seguir viviendo como nosotros queremos. Apocalipsis 2:21 dice así: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Este pasaje, hermanos, nos traslada a otros dos pasajes, Romanos 1:29 y 32 y Apocalipsis 9:20, para mostrarnos cuál es esa fornicación. ¿Cuáles son esas obras que las personas no se quieren arrepentir y no quieren dejar atrás para empezar a caminar en la nueva vida que Dios nos regala? Dice Romanos 1 del 29 al 32, para que empecemos a mirar cuáles son esas obras
satánicas, cuáles son esas obras que debemos echar atrás, cuáles son esas obras que debemos deshacernos ya de nuestra vida y empezar a vivir en el camino nuevo, los frutos del Espíritu Santo que Dios nos pide. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y Apocalipsis 9:20 nos muestra la sexta trompeta del Apocalipsis, dice así: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Este tipo de pensamiento y este tipo de vida que nos muestra estos pasajes, ¿no?, es una doctrina completamente diferente a la que nos muestra el Evangelio. Donde Cristo fue encarnado, hecho hombre, para llevar así nuestros pecados en la cruz, resucitar de entre los muertos, para de esta manera reconciliarnos con Dios a través de la fe, unirnos a Dios a través del Espíritu Santo y así santificarnos en nuestros cuerpos para el servicio a Dios y a la adoración de Dios y a las riquezas de su reino. Esta Jezabel, ¿no?, dice que se llama profetisa y estaba enseñando a la iglesia y seduciendo a la iglesia a participar del libre pensamiento, a la libre vida, donde yo digo creer en Dios, pero la realidad es que me separo de la enseñanza de su palabra, me separo completamente de sus mandamientos y ahora uso mi cuerpo y mi mente como yo deseo. Este tipo de personas que viven de esta manera, lo primero que se manifiesta en sus vidas es que creen tener una revelación especial de Dios y ahora emiten profecías fuera de la palabra de Dios para que las personas oigan que Dios les va a dar todo lo que desean, sus malvados corazones, y que los va a hacer reyes en este mundo. Cambian la bendición más grande que Dios nos ha dado, la salvación de nuestras almas, para ahora convertir a Dios en una lámpara para pedir deseos y así Él me bendiga con cosas materiales de este mundo, para ahora sí poder decir: estoy bendecido por Dios. Estas profecías son revelaciones rivales a la profecía autorizada de Dios, en dos puntos. El primero es que hay un mensaje autorizado por Dios. Hay una profecía que fue comunicada por los apóstoles, por los profetas y los ancianos que Dios levantó. Este liderazgo siempre fue a través de hombres que Dios levanta para llevar esta tarea. La profecía de Dios siempre se dirige
a un solo lugar: Cristo y su obra. Nos dirige a nosotros a adorar a Dios a través de Cristo Jesús, a renovar nuestra mente y a crecer en frutos del Espíritu Santo. La verdadera profecía habla de Cristo, habla de su victoria, habla de mi victoria junto a Él, y no de que Dios me va a hacer un rey en este mundo y que me va a dar todas las cosas que yo quiero, o grandes ministerios o grandes riquezas en este mundo. La verdadera profecía de Dios siempre apunta a Cristo y a su obra por nosotros y a nuestro crecimiento a la imagen de Jesús. Hermanos, tengamos cuidado con aquellos que dicen Dios me dijo. Tengamos cuidado, ¿no?, cuando esas palabras que nos dicen están fuera de lo que dice la Biblia o lo que dice la Escritura. Cuidado cuando nos dicen vas a ser grande, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar grandes ministerios, porque ahí se esconde Jezabel. Ahí se esconde Jezabel, que apela a la ambición de nuestro viejo hombre, al poder, a la superioridad, a una revelación especial, a una revelación que solamente uno puede tener, cuando la revelación y la profecía de Dios siempre apunta a Jesús. La verdadera profecía nos debe llevar cada vez más a conocer a Cristo, a crecer en amor, a crecer en fe, a crecer en santificación, a crecer en esperanza de aquello que me espera cuando Cristo regrese. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿A dónde apunta esta profecía? Apocalipsis 5 del 8 al 9 dice: y de Jesucristo el testigo fiel. ¿A dónde apunta la profecía? A Jesús. ¿A dónde apunta la profecía? A lo que Cristo hizo por nosotros. ¿A dónde apunta la profecía? A mi unión en victoria con Él y al mundo que me espera cuando Cristo regrese. Dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Esto de la profecía ocurre así, de esta manera, y sucede así porque hay un propósito de Dios en el plano espiritual. El orden creacional de Dios comunica siempre los propósitos de Dios y no los míos. Lo que busca hacer Satanás, ¿no?, es corromper la casa de Dios, corromper el orden natural de Dios, porque al corromper el orden natural de Dios se corrompen los propósitos espirituales de Dios. El orden de Dios es mostrar por medio de su iglesia y sus ministros el reino de Dios para salvación y para preservación del Hijo de Dios mediante un solo mensaje: Cristo y este crucificado, mi unión a Él, mi victoria junto a Él cuando Él regrese. En este mundo, hasta que Él regrese, oír este mensaje, nutrir este mensaje, hacer
mío este mensaje a través de la verdadera profecía, crecer en mi unión a Cristo, crecer en santificación en mi vida, compartir las buenas nuevas que es poder de Dios para salvar a pecadores, y que nada tiene que ver el reino de Dios con este mundo. Nada tiene que ver el reino de Dios con este mundo. Romanos 14:17 dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nada tiene que ver el reino de Dios con este mundo. Nada tiene que ver el reino de Dios con mi victoria y mi prosperidad en este mundo, sino que tiene que ver con ¿qué? Con la justicia, con la paz y el gozo que tengo en el Espíritu Santo. Contento con lo que tengo, contento con lo que poseo, que mi vida en este mundo está de paso. Trabajamos, compartimos momentos agradables en esta tierra y Dios provee todas esas cosas. Pero el mensaje que nutre mi vida, que nutre mi mente, el mensaje que me da alegría, me da felicidad, me da gozo, me da esperanza, la verdadera profecía que Dios quiere que escuchemos es que estoy unido al Hijo de Dios por su amor y su misericordia. Estoy unido a aquel que tiene los ojos como llamas de fuego, dice el libro del Apocalipsis. Aquel que absorbió el juicio de Dios por mí y ahora nos dice: yo estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y ahora ustedes también vivirán por los siglos de los siglos. Y con ese mensaje el Señor nos limpia. Con ese mensaje el Señor nos nutre. Con ese mensaje el Señor nos consuela. Con ese mensaje, con esa profecía, el Señor nos santifica para la gloria de Dios Padre. Amén. Hermanos, nos vemos el miércoles que viene. Vamos a estar compartiendo la segunda parte de este mensaje a la iglesia de Tiatira. Dios lo bendiga, que tenga mucha paz y esperanza en el Señor. Los esperamos el miércoles que viene.